Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Es un placer estar aquí con ustedes, pudiendo disfrutar de otro día más, otro primer día más de la semana, con la compañía de todos ustedes y de Dios. Nuevamente, vuelvo a dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Este martes pasado me tocó dar un tema en un estudio acerca de el Espíritu Santo. Unos de mis hermanos me pidieron que lo volviera a dar. Me comentaron que sería un buen tema para una predicación. Que la mayoría de los que estábamos aquí ahorita no vinieron el martes. Y que sería algo muy bueno para dar, puesto que es un tema de aliento, es un tema de ánimo, es un tema de considerar a Dios y todo lo que la palabra de Dios nos ofrece. Y eso es lo que voy a hacer. Quisiera hablar acerca de algo para poder entender este tema del Espíritu Santo, para poder entender quién es el Espíritu Santo. Quisiera que vayamos a Juan 17, del 20 al 26. Juan 17, del 20 al 26. Dice, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la oración de Jesucristo, Él pide que todos dice, sean uno. Que sean uno. Ahora, dice, y no ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, sino por aquellos como nosotros que hemos creído por medio de la palabra de ellos, que predicaron el Nuevo Testamento. Ellos son los apóstoles, ellos predicaron la palabra de Dios, ellos escribieron el Nuevo Testamento, por la palabra que ellos escribieron, ¿verdad? Ahora pide que por medio de esa palabra que predicaron, que hablaron, ahora todos nosotros seamos uno. ¿Acaso ustedes, o acaso alguna vez se han puesto a pensar qué tan profundo es esa palabra, que todos seamos uno en Cristo? ¿Llegan a entender la magnitud de esa palabra, que todos lleguemos a ser uno en Cristo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de llegar a ser uno en Cristo? ¿Qué es lo que me hace uno en Cristo? ¿Qué es lo que me hace uno en Cristo? Estamos tratando de entender cuál es la magnitud de estas palabras, de estos mandamientos. Que todos seamos unos. Ese es el pensamiento, ese es el propósito, ese fue el plan, el deseo de Cristo. Que todos seamos uno. Y todos aquí hemos creído por la palabra de ellos. Todos estamos aquí porque hemos leído la Biblia y creemos en la palabra de ellos, lo que se escribió ahí. Yo no creo en la palabra del mundo, yo no creo en la palabra de los hombres, yo no creo en la palabra de nadie más que de Él. La palabra de ellos, por eso estamos aquí. Yo creo que la palabra llegar a ser uno en Cristo tiene mucho que ver, o tiene mucho que estudiar, que tiene mucha profundidad. Ser uno en Cristo. Aquí la palabra de Dios nos está llamando a ser como Él. ¡Wow! En mi mundo en el que yo vivo tengo que ser como Él. En el 2018 tengo que ser como Él. ¿Qué me va a ayudar a ser como Él? Porque solo no va a poder. ¿Qué me va a ayudar a poder ser como Él? Aquí me pide que sea uno con ¿quién? Con Dios. Uno con Cristo. Uno con el Espíritu Santo. ¿Pero qué me va a ayudar? Vamos a hablar de una palabra que la mayoría de las personas nos malentienden cuando hablamos de la Trinidad. Quiero que nos demos, que se den cuenta qué es la Trinidad. ¿Qué queremos decir con la palabra Trinidad?
Hay mucha confusión con esa palabra y yo creo que como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, muchos tal vez no crean en esta palabra Trinidad. Y ahorita voy a decir por qué. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Vamos a comenzar en el 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el del Espíritu Santo. Aquí claramente miramos a Dios, pero en tres. Mismo Jesucristo dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Menciona a tres personas en una. Tres espíritus en uno. ¿Cómo le quieres llamar? Como tú le quieras llamar. Pero menciona los componentes de Dios o los componentes de la Trinidad que le llamamos. Tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres componentes muy importantes que nos hablan de quién es Dios, de su identidad. Él es quien es Él. Y quiere que nosotros seamos uno con Él. Quiere que seamos uno con Él. Primer componente, Padre, ese es Dios. Segundo, el Hijo, Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Y quiere que nosotros, así como esos tres son uno, seamos también nosotros uno con Él. La palabra Trinidad, entiendo que no la vamos a encontrar en la Biblia. Entonces alguien me puede decir, si ustedes como iglesia de Cristo nomás predican lo que está en la Biblia, ¿por qué mencionas esta palabra? Es la palabra que usamos para describir a tres seres en uno. Al Padre, al Hijo, es la palabra que usamos solamente. Yo también les puedo decir, entonces ¿por qué usamos la palabra Biblia? Si no la encuentras en el Nuevo Testamento. Pero es la palabra que usamos para definir un conjunto de libros que vienen del cielo. La palabra Biblia es la palabra que usamos para describir un montón de libros en uno. Se juntaron todos los libros en uno. La palabra Trinidad es la palabra que usamos simplemente para decir que toda esta deidad del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se juntaron en uno. Es como te lo puedo explicar, con una sola palabra, Trinidad. De la misma manera te puedo explicar que todos estos libros fueron inspirados por Dios, pero que por medio de esta Biblia a la que le llamamos nosotros, ahora es un libro de muchos. Esa es la Trinidad. No es una diferente doctrina, no es un diferente mensaje, es básicamente una explicación a lo que estamos leyendo, una claridad a lo que estamos leyendo. Ese es el Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos pide que seamos uno en Cristo, en Dios, en la palabra. Vamos a Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3. Del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que me decía: este es mi Hijo amado, en quien ahora tengo complacencia. Si quieres entender
un poquito más acerca de quién es la Trinidad, cómo de qué estoy hablando, estos tres en uno. Esta es la foto. Por medio de leer tú puedes crear una foto de lo que verdaderamente es la Trinidad. Tenemos a Jesús en el agua, el Hijo. Tenemos al Espíritu Santo por medio de forma de paloma. Y tenemos al Padre, la voz, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aquí podemos mirar los tres componentes, por medio de Juan, que nos explica, aquí los presencié, lo miré, estaba Él en el agua, el Espíritu Santo bajó como paloma, y el Padre estaba en el cielo. Por si acaso dicen que esos tres, todo el tiempo son uno, se pueden presentar como uno nomás. Si se te presenta Dios, está Cristo y el Espíritu Santo. No, estas tres son separados. Están separados, pero están en uno. Jesucristo en carne el Hijo de Dios vino en carne, esa era una persona. El Espíritu Santo era otra persona y aquí está Dios en el cielo. Tres en uno. Como dije, claramente podemos ver la foto de esas tres deidades. Muchos no entienden esta Trinidad, muchos no entienden y piensan que enseñamos doctrina nueva. Solamente es la palabra que usamos para definir a estos tres en uno. Escuché un predicador y mencionaba él un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Tan simple de la manera que podemos ver las cosas y entenderlas. Pero cuando se trata de la palabra de Dios es bien difícil poder entender el mensaje. Es bien difícil, que no queremos. Porque la carne se va en contra de lo que queremos hacer o entender. Es así de fácil. Si yo aquí les presento un huevo, ¿verdad? Tú vas a decir que este es un huevo. Pero si yo lo quebro, vamos a encontrar que el huevo está compuesto por la cáscara, la clara y la yema. Tú podrás decir, separa la yema, separa la clara y separa la cáscara. Son tres. Y ya no le vas a llamar huevo a la yema, le vas a llamar yema. Ya no le vas a llamar huevo a la clara, le vas a llamar clara. Entonces tampoco le vas a llamar huevo a la cáscara, ahora es cáscara. Pero, estos tres componentes se componen a un huevo. Juntos es un huevo, pero están separados. Entonces podemos ver la misma operación en las cosas de Dios. Al igual que el matrimonio, son dos personas muy diferentes, pero en el matrimonio se vuelven uno, en pensamiento. Se vuelven uno y completan lo que es ese uno. Entonces podemos ver que en verdad es fácil poder llegar a entender con mucha fe qué es la Trinidad. Que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. De la misma manera, quiero que podamos entender o hablar de uno nomás de estos componentes. De uno. A ver si pudiéramos entender esto y como dije, el tema es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta cómo como personas, dije en el estudio, hemos llegado a ser personas tal vez que menospreciamos todo lo que tenemos? ¿Sabes qué es esa palabra menospreciar? Menospreciamos lo que llegamos a tener. Menospreciamos la ropa porque ya está vieja. Menospreciamos el carro porque se nos hizo viejo, ya no es del año. Menospreciamos la casa, aquella casa que con tantas ilusiones habíamos comenzado allí y ahora queremos una diferente. Y menospreciamos todo lo que se nos pone enfrente en nuestra vida. Los hijos, dije, muchas veces menosprecian a los padres. Tal vez los padres menosprecian a los hijos. Hay padres que menosprecian a sus hijos. Y muchas otras cosas en esta vida hemos llegado a menospreciar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este comportamiento de cada uno de nosotros. Efesios 5:20. Efesios 5:20. Menciona la Escritura, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien clara la Escritura como dice que nosotros como hijos de Dios debemos de dar gracias a Dios en todo, por todo. Cada uno de nosotros debe entender que todo lo que tenemos es una bendición. Pero hemos llegado a una mentalidad como el mundo.
Queremos algo mejor, queremos algo del año, queremos algo diferente, queremos cambiar lo que ya no nos satisface, lo que ya no nos llama la atención, lo queremos cambiar porque no somos agradecidos con Dios. Pero aquí dice, dando siempre gracias a Dios por todo lo que tiene. Eso quiere decir que debes de ser agradecido. No podemos menospreciar las cosas. ¿Cómo podemos menospreciar una chaqueta que ya nos pusimos por 2 años cuando hay gente que se está muriendo de frío completamente? Entonces debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Mencioné cómo muchas veces, pues, verdaderamente estoy hablando de puras cosas materiales. No tiene nada de valor. Lo material no tiene nada de valor. ¿Qué importa eso, Entiendo que son cosas materiales. Pero creo que hay algo que cada uno de nosotros tiene y a veces no valoramos, a veces lo menospreciamos y que no debería ser así. No debería ser así. No lo tomamos en cuenta. Vamos a 1 Corintios 3, del 16 al 17. 1 Corintios 3. Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios, templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Escritura, ¿no saben ustedes, hermanos, que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti. ¿No se han dado cuenta? ¿No recuerda? ¿Se les ha olvidado? ¿Lo han menospreciado? Que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Si hay algo que no debemos de olvidar, o menospreciar, o no valorar, es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Si hay algo que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida y estar agradecidos, alegres todo el tiempo, es que Dios nos ha dado parte de su Espíritu para que more en nosotros. Él está en nosotros. Yo me pongo a pensar a veces, bueno, en mis oraciones, cuando me acuerdo de Dios, reconozco que está Dios en el cielo, está Cristo sentado a su diestra, y está ahí nomás. Pero yo ando solo manejando, yo ando solo en mis problemas, yo ando solo para todas partes. No, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, Dios mora en mí, Cristo mora en mí, y no lo puedo engañar. Es por eso que no lo podemos engañar. ¿A dónde me escondo? Dice la palabra que ni debajo de una cueva, ni debajo de un cerro te puedes esconder, puesto que está en mí. Puedo mirar claramente a Dios, puedo mirar claramente a Cristo, pero no puedo ver al Espíritu Santo porque me hace falta fe. Me hace falta fe de que verdaderamente Dios mandó su Espíritu a morar en mí. Eso nos hace falta. ¿Algunas veces se han puesto a pensar o pensado qué es lo que Él es? ¿Qué es lo que Él ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida? Tal vez no lo valoramos o no lo tomamos en cuenta, dado a que no nos hemos puesto a pensar qué verdaderamente hizo en mi vida. Vamos a ver Efesios 2, del 1 al 2, ¿qué dice? Efesios 2, del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que Él me dio vida. Él le dio vida a cada uno de los que estamos aquí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo vivía mi vida como la vivía, si alguno de ustedes me conoció, se va a acordar. Cuando yo vivía allá en el mundo, haciendo lo que me venía en gana, yo estaba muerto para Dios. Por más que yo, según era un religioso, según yo le hablaba a Dios, estaba muerto. La Biblia dice que estaba muerto. Yo puedo decir misa, pero la Biblia es lo que es la verdad. La Biblia me enseña que yo estaba muerto y que ahora estoy vivo. Que yo estaba en el mundo y ahora estoy en la iglesia, donde nos vivificó, donde nos dio vida.
me levantó de los muertos. ¿Todos recuerdan la historia de Lázaro? Lázaro estaba muerto. Sus hermanas le lloraban mucho, Jesús también le lloró. Y viene Marta y le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Hasta qué no te dije que yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué no te había enseñado este mensaje ya anteriormente? Yo soy el que le da vida a las personas. Quiten la piedra de la tumba. Se levanta y va y camina hacia la tumba. ¿Y qué hace? Revive a Lázaro entre los muertos. Él es el que nos da vida. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Y de esa misma manera me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría Lázaro? ¿Se imaginan el agradecimiento de haber estado dentro de una tumba por 3, 4 días? De que ya apestaba a Lázaro, estaba muerto, ya tenía días muerto. Y ahora vivía otra vez. Imagínense el agradecimiento de Lázaro. De la misma manera nosotros debemos de vivir toda nuestra vida, sabiendo que estuvimos muertos. Y aquí vino Jesús y nos levantó entre los muertos, dado a la fe de cada uno de nosotros. Cuando dijimos, yo sí creo en ese mensaje. Yo sí creo que Jesús me puede lavar mis pecados y me puede sacar de la muerte. Me puede sacar la muerte porque eso tiene que ser lo que estoy viviendo. Lo que yo estaba viviendo en aquel tiempo tenía que haber sido así. La palabra muerte lo define todo. Ni una conexión con Dios, ni una conexión con alguna poquita de espiritualidad en la vida. Nada. Fracaso tras fracaso, problemas tras problemas, tristezas tras tristezas. Y de aquí llega Jesús y me levanta de entre los muertos. Yo operaba con ese espíritu. Yo tenía ese espíritu. Vean lo que dice el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo operaba con ese espíritu. Operaba con el espíritu del príncipe del aire. Ese se llama Satanás. Si no lo conocen, Satanás. Él es todo mal pensamiento, toda droga, toda fornicación, todo adulterio, todas esas cosas que existen en el mundo. Ese es Satanás, el espíritu del aire, y anda entre el aire. Ese es el espíritu también de él. Yo operaba con ese espíritu. La pregunta es, ¿con qué nos ha dado vida? Si él nos dio vida, ¿con qué lo hace? ¿Con qué poder lo hace? Vamos a Juan 6:63. Juan 6:63. El propósito, hermanos, de entender todo esto es darnos cuenta quién es el que mora en nosotros, qué tanto vale, qué tanto nos puede servir, qué tanto nos puede ayudar y qué tanto los menospreciamos. Date cuenta qué tanto menosprecias al Espíritu Santo. A diario lo hacemos. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu, dice la palabra, es el que da vida. Sabemos que la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Es con lo que nos ha levantado entre los muertos, con su Espíritu. Ese es el poder. Aquí vemos qué tan importante es el Espíritu Santo. Es con el que nos dio vida. Tan importante que sin Él, espiritualmente, ni uno de nosotros podía estar aquí. Espiritualmente nadie le pudiera dirigir ni siquiera media palabra a Dios sin el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la carne es muerte, es fracaso. Vas a fracasar. Te vas a cansar de vivir en la carne. Vas a fracasar. No hay nada bueno ahí. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahí está la vida en el Espíritu. Ahí está la vida en el Espíritu. Es con lo que nos resucitó entre los muertos. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:25. Gálatas, ahí más adelante, 5:25.
Romanos 5, perdón, Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Saben qué? Yo, esa palabra, esa escritura, la había leído miles de veces. Pero dice, si tú te has dado cuenta que tú tienes vida espiritual por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, o sea, si estás vivo para Dios, si te has dado cuenta de que tienes vida, entonces responde a este favor. Anda por el Espíritu. Anda por el Espíritu. Si vivimos por Él, entonces anda por Él. Estás recibiendo un beneficio de Él, entonces dedícate a Él. Es solamente lógico ser agradecidos con Dios. Entonces esta escritura dice, si vivimos por Él, entiendes que por Él tienes la vida, responde este favor. Tal vez un invitado diga, bueno, entonces solamente se recibe, ¿cómo se recibe este espíritu? ¿Cómo se recibe este espíritu del cual tú estás hablando? ¿Cómo le haces? El apóstol Pedro, allá en el día de Pentecostés, le enseñó a 5,000 judíos cómo se obedecía o cómo se recibía ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe nomás por aceptarlo, no se recibe nomás por confesarlo y va a venir milagrosamente a venir a tu vida. No, hay un proceso. El apóstol Pedro lo explicó bien claro en Hechos 2:36-38. Arrepentidos y bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta es la promesa. Bautícense, arrepiéntate y confiésalo. Esta es la promesa. Vas a recibir el Espíritu Santo. Eso se lo digo a aquellos invitados que no han recibido el Espíritu Santo, que no saben cómo se recibe el Espíritu Santo. Solamente por medio del bautismo es que el Espíritu Santo se recibe. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 enseñó bien claro que no se avergonzaba de haber obedecido el Evangelio. Porque era el único poder de Dios, el único método para salvar a aquel que creyera. Era la única manera, el Evangelio. El Evangelio es la muerte, entierro y resurrección de Cristo. El Evangelio no es la palabra de Dios, el Evangelio es la muerte, entierro y la resurrección de Cristo. Dado a que vino el Evangelio, vino la palabra de Dios después. Ese es el Evangelio. El Evangelio se lleva a cabo en el agua, cuando tú también eres enterrado, eres muerto a ti mismo y eres resucitado para andar en vida nueva como Cristo. Ese es el Evangelio. Allí se lleva a cabo en el agua. Es muy importante que la persona aquella que no ha recibido o no entiende cómo obedecer el Evangelio sepa estas instrucciones, porque a Pedro se le dieron las llaves para que diera esas instrucciones a las personas que no sabían cómo recibir el Espíritu Santo. No es algo que puedes recibir nomás en cualquier esquina. Esto es algo que solamente Dios lo da a aquel que lo anda buscando. Entonces, Pedro dice, hagan este proceso y recibirán el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Romanos 8:15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No habéis recibido el espíritu de qué? Sino que recibimos un espíritu de adopción. Este espíritu, hermanos, es el que nos ha adoptado hijos de Dios. Es el que te adoptó hijo de Dios. El Espíritu Santo te adoptó hijo de Dios. No recibimos un espíritu de esclavitud, dice la palabra, sino de adopción, por el cual ahora clamamos a Dios. O sea que antes no podías clamar a Dios, pero ahora sí clamas a Dios por medio del Espíritu que Dios nos ha dado. Antes estábamos muertos, separados de Dios. Él no era nuestro Padre. Alguien me pueda decir, bueno, ¿por qué me tiene que adoptar Dios? ¿Que no todos somos hijos de Dios? No, espiritualmente no. Por naturaleza sí. Por naturaleza somos hijos de Dios. Nos dio el Espíritu con el que respiramos.
Ese es el Espíritu para respirar. Pero no a todos se les dio el Espíritu Santo. Ese se tiene que obedecer. Se tiene que llevar a cabo conforme a las instrucciones dadas en Hechos 2:36. Entonces, ¿de quién era antes entonces? Si yo tengo que ser adoptado de Dios, pues ¿de quién vengo? ¿De quién soy? Pues entiendo que normalmente primero nací de mi padre y de mi madre, ¿verdad? Vengo de él. Y después entiendo por medio de las Escrituras que mi padre también era otro, el espíritu del aire, por el cual operaba, a él obedecía. Vete a las drogas, vete al baile, vete a la música, vete a la borrachera, vete con las mujeres, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Eso es lo que me decía mi padre y allá iba yo. El príncipe del aire me decía a mí qué hacer, puesto que lo obedecía, ese era mi padre. Satanás es el espíritu del aire, ahí lo leímos en Efesios 2, del 1 al 2. Ahora, pónganse a pensar, muchas personas, por más religiosas que sean, pueden llegar a pensar que su padre es Dios, por más religiosas que sean. Jesús lo demostró con los judíos cuando se acercó a ellos y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Solamente tenemos dos padres en el mundo, espirituales. A Dios o el príncipe del aire, Satanás. Estos judíos tan religiosos vienen a Jesús y les dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y ese es Dios. Si ustedes fueran de Dios, les dijo, me amarían, pero ahora me quieren matar, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así les dijo Jesús a esos judíos que habían creído tan religiosos, y les dice, ustedes no son de Dios, son del otro, son de su padre el diablo. ¡Wow! Imagínate, ¿de quién eras antes? Del diablo. Y ahora por medio del Espíritu Santo de Dios, que cuando lo recibimos en el bautismo, ahora nos ha traído vida. Y ese Espíritu mora en nosotros, dice la Escritura, y está en nosotros, y ahora debemos de vivir por Él. Si es que entendemos que el Espíritu de Dios lo tienes, si es que no lo menosprecias, si es que no lo haces de menos. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios, hermanos, estará como, y lo mencioné así, ¿no? Como el celular? El celular nos da los celulares estos nuevos ahora y tienen tantas aplicaciones, tienen tantas cosas que nos pueden ayudar, pero nomás agarramos el celular y lo queremos usar así nomás para hablar. Y luego te vas dando cuenta que tienen cosas que te ayudan en el sistema de navegación. Uy, cómo me hubiera servido esto la semana pasada que estaba perdido. Pues si nomás te hubieras puesto a estudiar el teléfono, te hubieras dado cuenta que ahí estaba. El Espíritu Santo de Dios tiene muchos beneficios, pero no lo estudiamos. No estamos estudiando qué son esos beneficios que el Espíritu Santo de Dios tiene. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios, pero nomás lo tenemos para decir que somos hijos de Dios. Pero no sabemos qué es lo que puede hacer en nuestra vida este Espíritu Santo, porque lo hemos ignorado, no lo estudiamos, no conocemos sus beneficios. Y puede ser la razón por la cual muchas veces andamos tristes, por la razón que andamos por los suelos, enojados, peleados, porque no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Si entendiéramos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no pudiéramos decir una mala palabra. Si verdaderamente comprendiéramos ese mensaje, no pudiéramos decir una mentira. El hombre si fuera más fiel, pero no. ¿Alguien se ha puesto a pensar en algunos de los beneficios que el Espíritu Santo de Dios nos ha traído? Vamos a Juan 4, del 21 al 24. Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
Hermano, sin el Espíritu Santo tú no puedes adorar a Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle con su espíritu y con su verdad. La verdad es la palabra. El Espíritu Santo es aquel que recibiste en el bautismo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no tienes el beneficio de poderte comunicar con Él. No puedes. No lo puedes ni adorar. Para poder adorar a Dios tienes que adorarlo con su espíritu y con la verdad. Es por eso que aquí estamos con el Espíritu Santo de Dios adorándolo. Y es por eso que les estoy dando muchas escrituras, porque esta es la verdad. Yo me pudiera parar aquí a hablar por 2, 3 horas sin mencionar la Biblia, pero ¿de qué me sirve? No es la verdad. Pero yo uso las escrituras para que ustedes entiendan que yo estoy diciendo lo que está escrito nomás. Si hay algo que ustedes creen que estoy interpretándolo mal, díganme. Yo me tengo que corregir. Yo tengo que ser humilde y corregirme porque yo quiero predicar conforme la verdad. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales a veces hemos menospreciado al Espíritu Santo, y una de ellas es porque a veces hay personas que tal vez no se les haga real el Espíritu Santo. No lo veo, no lo siento. Tal vez muchas personas se les haga ilógico esto que estoy hablando del Espíritu Santo, pero hay pruebas, hay una prueba muy grande de que el Espíritu Santo es verdad, es real, existe, está en ti. Y aquí lo voy a mencionar en 2 de Juan 16:13, 2 de Juan, perdón, no más Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os va a guiar a toda la verdad. ¿Tienes una pregunta que te ha confundido en cuanto a la religión allá afuera? ¿Te has hecho una pregunta que nadie te ha podido dar una respuesta y que no entiendes por qué son así las cosas? El Espíritu Santo te puede guiar a toda la verdad, a toda la verdad. Y cuando habla de a toda, es a toda. Él es nuestro guía. ¿Saben por qué sé que el Espíritu Santo es real? Y que de verdad sí es el que nos guía. Ese es un beneficio, tener un guía. ¿Saben por qué lo sé? Porque qué curioso que ahora puedo conectar puntos o entender escrituras que antes no podía. Antes no podía entender las escrituras. Por más que las trataba de leer, hermano, ni quería leer. Pero ahora las entiendo. Ahora se me hacen bien claras. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no tenía el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí lo tengo y Él es mi guía. Ahora puedo irme a todas las escrituras que Él me enseña. ¿Nunca se ha puesto a pensar cómo tú puedes leer una escritura tan clara y dices, oye, ni el agua está tan clara? Y se la lees a un amigo, a un pariente, a alguien, y ellos no le entienden. ¿Qué es la diferencia? Tú tienes el Espíritu y ellos no. El Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. Entonces, miro que es un beneficio muy grande tener al Espíritu Santo de Dios. Es algo que nos ha dado para que lo tengamos. Dado que no me queda mucho tiempo, hermano, voy a terminar con esta escritura y este pensamiento. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Así nomás dice la escritura. No apaguéis al Espíritu. Pregúntate, ¿cómo puedes apagar al Espíritu? De la misma manera que puedes apagar el amor o el deseo de querer estar ahí para ti en tu esposa o tu esposo. Desatiéndelo, ignórala, no la cuides. De esa misma manera puedes apagar el Espíritu. El Espíritu también
Dice la Biblia que nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Tú también puedes apagar el Espíritu si lo menosprecias. Si menospreciamos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo se va a apagar, se va a morir. Porque nunca lo tomaste en cuenta, porque nunca lo usaste. Nunca te diste cuenta que estaba en ti, lo traías contigo. Cuando ibas manejando, cuando estabas en problemas, cuando no hallabas la solución, cuando andabas busque a alguien con quien hablar y dice el Espíritu Santo, aquí estoy, ora conmigo. Yo voy a llevar tu oración a Dios. Desahógate conmigo. Soy real, existo, estoy en ti, soy una persona. Estoy para ayudarte. Pero no lo hacemos. Hermanos, ojalá que este mensaje les haya ayudado a realizar que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, está con nosotros y es muy importante. Es el que te va a ayudar, es el consolador. Entonces, gracias hermanos. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio y lo quiere obedecer, quiere recibir ese Espíritu Santo de la única manera que la Biblia enseña que lo puedes recibir, pasa al frente. Aquí lo puedes obedecer, aquí hay agua, lo puedes recibir, no te avergüences. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es lo que me dio vida, es el poder de Dios. Gracias hermano.